Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio entra en el mundo como un cuchillo que divide, y el mismo Cristo habló de esta separación. No he venido, dice, a traer la paz, sino la guerra. Y el contexto se entiende. Nuestro Señor le declaró la guerra al pecado, a Satanás. Y ya se decía en los antiguos catecismos, recogiendo la doctrina clásica del Evangelio, que los enemigos del hombre son la carne, el demonio y el mundo. De este mundo habla el pasaje evangélico que se proclama hoy en la misa y que le hace eco a la historia completa de la Iglesia. El mundo que odia a los cristianos. No el mundo entendido, desde luego, como aquella obra preciosa salida de las manos de Dios y que fue creado bueno. No se refiere a la creación. El mundo, en esas palabras de Jesús, se refiere a toda esa especie de conspiración, de red diabólica en la que los hombres mismos participan, conspirando, por decirlo así, con Satanás para alzarse y erigirse contra Dios, contra la santidad. El mundo de alguna manera refleja allí toda esa especie de confabulación de la que los mismos demonios forman parte. La soberbia. Y vemos en la historia de la Iglesia cómo el mundo se organiza para acabar con los cristianos. En ese sentido, el mundo presenta un rechazo, podríamos hablar de una cristianofobia, un pánico, un terror contra Cristo, contra Dios mismo, contra la santidad. Y en las antípodas del mundo está el señorío de Cristo y están los santos, como el que celebramos hoy, como los que celebramos hoy, Cristóbal Magallanes y sus compañeros. Es un resumen simpático y al mismo tiempo atinado el que hace Wikipedia cuando presenta a Cristóbal Magallanes diciendo que es un mártir que fue asesinado durante la Guerra Cristera de 1927, santo que luchó por la libertad y el buen trato. El buen trato, la forma amable, el amarnos unos a otros como Cristo nos enseñó, mientras que la mentalidad del mundo es salirse cada quien con la suya, es poder acumular con avidez y hacerse de formas de prestigio y de poder la lucha del más astuto contra el más débil. Mientras que el cristiano toma la paz en sus manos. Dios les perdone tanta infamia, dijo Cristóbal Magallanes frente a sus verdugos. Dios les perdone tanta infamia y nos vuelva la deseada paz, para que todos los mexicanos nos veamos como hermanos. Evidentemente, por el contexto, habla de los mexicanos, pero habría que decir que se refiere a toda la humanidad. El cristiano no quiere que haya enemigos. El cristiano no quiere ver como complaciéndose a unos adversarios que son derrotados y luego torturados. De ahí que también
son propias las palabras de un cristiano, como las que dijo el mismo Cristóbal Magallanes en voz alta cuando iba a ser asesinado. Soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Y quien estaba a su lado temblaba porque también lo iban a matar. Pero el mismo mártir tuvo palabras de seguridad, de consuelo, de ánimo, de fortaleza. Solo un momento y estaremos en el cielo. El mundo persigue a los que son de Cristo. Y Jesús se los advirtió a sus apóstoles para que no desfalleciera su corazón. Quizá llama la atención que en el tiempo de Pascua, mientras estamos todavía con el gozo de la cincuentena pascual, se hable de la persecución, de la cruz. Pero como hemos meditado en otros momentos, la pasión y la resurrección, el misterio pascual, forman una unidad. Y así el que contempla la resurrección, contempla también el precio de esa resurrección. ¿Cuántos cristianos no quisieran ahorrarse los sufrimientos y poder gozar únicamente de la victoria? Pero eso no es posible. El mundo aquí representado en las palabras de Jesús cuando dice que los odiará, los perseguirá, que será un obstáculo para los apóstoles y para la predicación del Evangelio, es precisamente este mundo orgulloso, infame, que querría imponerse sobre los demás, que para tener victorias querría ver sufrir al prójimo. Y nosotros sabemos que para poder seguir a Cristo hemos de humillarnos. Hemos de ser humildes, con la humildad de los hijos de Dios. Que nuestro triunfo no está en tener éxito, en ser aplaudidos. Es muy hermoso, aunque parece trágico, ver la historia de los mártires. Y cuando la Iglesia narra su martirio, aun y cuando es consciente de que los sufrimientos fueron atroces, sin embargo, es muy claro que se contempla como un momento glorioso, porque es el momento en el cual el hombre nuevo triunfa sobre el pecado, sobre el hombre viejo. Si uno es capaz de mantener el perdón, la paz, la alegría, el gozo en medio del sufrimiento, es porque en realidad ha superado la mentalidad del mundo. Nuestro mundo, el mundo de todos los siglos, pero también más nuestro mundo, no soporta el dolor, no soporta el sufrimiento y ve en toda clase de humillaciones una catástrofe, una tragedia. Pero el cristiano no conoce las tragedias. La tragedia, por definición, es una historia que acaba mal, una historia en la que hay un destino que el héroe o el protagonista no puede evitar y sucumbe con un espíritu trágico, con una resignación absurda, con una resignación triste a esa situación. Pero, en cambio, el cristiano, aún los evangelios, aún estas narraciones de martirio que también venimos escuchando, las persecuciones en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no entran dentro del género trágico, porque no es un destino absurdo y ciego que te aplasta, sino que esos sufrimientos, incluso esa confabulación del mundo contra los cristianos, no es un motivo para entristecerse hasta la muerte, sino es una oportunidad para sobreponerse al hombre viejo, al pecado, a Satanás, y vencer a Satanás con la confianza de los hijos de Dios.
No solo el ejemplo de San Cristóbal Magallanes, sino también el de sus compañeros mártires. Todos ellos entregaron la vida por sus ovejas, la mayoría eran sacerdotes, pero además dieron la vida confiados en que el perdón en sus labios, en contra de sus verdugos y sus acusadores, era el mejor camino de la salvación. Es el camino de la gloria. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.